Iglesia, qué maravilla haber adorado a Dios como lo acabamos de hacer, haber cantado, haber sido bendecidos por la palabra. Le invito a que oremos, pero no sin antes saludarles, como lo hacía hace un momento a través de nuestro Facebook. Antes de pasar a la palabra, bendecir sus vidas, lanzar una palabra de vida para cada uno de ustedes. No olvide compartir, ahí hay una flechita, dele compartir para que muchos puedan escuchar esta palabra y ser bendecidos a través del mensaje de la Escritura. Muy bien, vamos a orar. Allí en casa, cierre sus ojitos. Allí en su trabajo tal vez está escuchando mentalmente si no puede cerrar sus ojos, pero juntos tengamos este tiempo de adoración. Señor, gracias por esta palabra que nos da vida. Gracias por esta palabra que nos fortalece, por esta palabra que traes para nosotros, para bendecirnos, para ayudarnos, para darnos más de lo que quizás esperábamos, sabiendo de que tú tienes a bien cuidar de nosotros, cuidar de nuestras familias, cuidar de nuestro futuro. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea aliciente, sea fortaleza, sea renuevo a cada uno de los que están aquí presentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarle que por favor vaya a la palabra del Señor, al segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Por favor, segundo libro de Samuel, el capítulo número 11. En esta ocasión voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 1 al 3. Nueva Traducción Viviente nos dice así: en la primavera, cuando el verso habla de la primavera es comienzos del año, si nos referimos al calendario hebreo. Entonces, reitero, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Hasta ahí todo va normal. De hecho, empieza la victoria. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Hasta ahí la historia no sería nada relevante. Guerreros peleando, el reino está a salvo. Pero aparece el verso 2 y la tarde fatídica. Una tarde, dice el verso 2. Después del descanso de mediodía, es decir, una siesta que se toma el rey David, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio, es decir, por la terraza del palacio. Mientras miraba a la ciudad, o sea, mientras se inspiraba, mientras miraba el horizonte, mientras miraba el reinado, sus ojos se detienen, dice el verso, vio a una mujer de belleza singular. Imagínense, vio a una mujer de belleza singular, y no solo es una mujer. Una cosa es que esa mujer fuese pasando, fuese transitando por la calle, pero es que a esto hay que sumarle un ingrediente extra. Se estaba bañando. Ahí está en el verso, siga conmigo. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, y aparte tiene esposo. Dice el versículo, esposa de Urías el hitita. Cuando el Señor me llevó a esta palabra y me permite interiorizar el mensaje, dejar que la palabra me hable, que la palabra me predique a mí primeramente antes de dirigirme a ustedes hoy, pensaba cómo titulo esta palabra. Y estoy entonces metiéndome, quiero sumergirme en el texto, mirarlo, vivirlo, respirar el palacio, subir las escalas con el rey David, hacer un proceso imaginativo de cómo fue ese instante. David está acostado, descansando, su reinado va muy bien, les acaban de traer los reportes, la guerra está genial, estamos ganando la batalla, todo va bien, derrotando a nuestros enemigos, Joab está al frente, él no tiene necesidad de ir, el rey se queda tranquilo, se acuesta, se relaja después de haber comido, se levanta y se va a un lugar que quizás era el lugar de inspiración. ¿Dónde? La terraza. Pues bien, quise valerme de ese acto imaginativo para titular el mensaje de hoy. Lo quise llamar la terraza de David. Otra vez, la terraza de David.
Anótelo ahí en el Facebook para que todos podamos verlo. Anótelo, por favor. La terraza de David. La terraza de David ese día se usó para algo distinto a lo que quizás se usaba permanentemente. Permítame hacer un recuento de ello. Una terraza para un rey era un lugar ¿de qué? De inspiración. Seguramente en la terraza, como dice el texto y nos deja dilucidar algunos aspectos, David está observando sus conquistas, su gente, los mercados, los lugares de renombre, edificios, construcciones bellas que el reino tiene. David está observando y David se está inspirando. David está teniendo un descanso mental, ocular. ¡Qué belleza! El cielo perdiéndose aquí con el reino. Pero cuando yo digo si era la inspiración, y los músicos que me están observando y escuchando, saben que quizás ustedes para componer sus canciones tienen momentos y tienen hasta lugares. Se lo digo porque he hablado con algunos que me dicen, mira, en mi cuarto, otros me dicen en el jardín de mi casa, otros me dicen en los aviones, otros, en fin, tienen lugares casi que específicos para inspirarse. Creo que el palacio del rey David era un buen lugar para sus poesías, para sus salmos, para sus cánticos. Y aunque no lo voy a asegurar, solo le digo, estoy tratando de vivir el momento del texto. Ese lugar de la terraza tal vez pudo haber sido un lugar de inspiración también. Si era habitual del rey David, si era un lugar especial donde él descansaba, donde él se inspiraba, a lo mejor allí nacieron algunos salmos. A lo mejor allí nacieron algunos de los cánticos que usted y yo cantamos, basado en los salmos, el día de hoy. Entonces, un lugar de inspiración donde se, a lo mejor, componen las más bellas melodías, salmos y poemas casi que angelicales. Ese día, la terraza sería no un lugar de inspiración, sería el lugar de ocio, el lugar donde se perdería el tiempo, el lugar donde se mancharía su vida para siempre. ¿Por qué en la terraza? Porque en la terraza nace el pensamiento. En la terraza se generan los pensamientos indebidos y luego sabemos, usted y yo, cómo terminan. Pero acoplándolo a nosotros, quiero decirle a todos los que están conectados, a todos los que están viendo esta transmisión o lo verán posteriormente. Todos, ojo, todos, sí señor, usted y yo, todos tenemos nuestra propia terraza. Todos tenemos ese lugar donde salen los más bellos pensamientos, los más bellos deseos de bendecir a otro, de ayudar a otro, de grandes planes y proyectos, pero también una terraza donde podrían salir los peores pensamientos y deseos que hasta nos llevan a desconocernos. Ese lugar que yo le llamo la terraza, ese lugar donde vamos solos, nadie va con nosotros. Ese lugar donde estamos la mente, nosotros, las emociones, y hasta nos sorprendemos de lo que internamente encontramos. Eso que nadie sabe, eso que nadie podría ver. Observándolo así, toda construcción tiene una terraza o como mínimo tiene un techo, ¿verdad? Un lugar, una azotea para visualizar o la construcción o el edificio o la casa. Y cuando yo decía que toda construcción tiene una terraza, una azotea, un techo, podría decir que asimismo toda vida tiene grietas. Sí, usted que tal vez dice ser tan santo, usted lo sabe muy bien. Hay grietas que tratamos de reparar y que tratamos de sanar y que tratamos de controlar, pero todos tenemos una terraza. Todos tenemos un momento, todos tenemos un espacio en el que fallamos, en el que nos aterramos de nosotros mismos. Y si no, le recomiendo, no se pierda la predicación que daré dentro de 8 días, que se llama ¿Por qué soy así? Y es la pregunta que a veces nos hemos hecho, pero no me voy a entrar todavía allá. Déjeme seguir en esta línea. Todos tenemos unos bemoles en la vida, unos momentos, unas tonalidades que no suenan bien, o algo que nos podría llegar a aterrar, a cerrar los ojos y decir, pero ¿cómo soy capaz de hacer esto? Y yo quisiera valerme de ello para preguntarle a todos en esta mañana, como me lo pregunté yo en aquel momento, y es, ¿cuál es tu terraza? ¿Facebook? ¿Redes sociales? ¿Páginas web? ¿Celular? Pastor, ¿por qué dice eso? Sí, el mismo celular en que lees la Biblia no será el mismo celular en el que chateas con gente de manera indebida. El mismo computador que usas para estudiar no será el mismo que usas para ver lo que no deberíamos ver.
¿No será que las redes sociales, que las usas a veces para postear cosas bonitas de Dios y para hablar del Señor y para montar frases célebres, no será también redes sociales que las usas para coquetear con gente que no está bien? Ah, tenemos una terraza. ¿No será que esa misma empresa que Dios ha usado para darte alimento, para darte prosperidad, la has usado para sobornos, la has usado para mordidas, la has usado para cosas raras? Ahí está tu terraza. Ahí está el momento en el cual nosotros nos aterramos con nosotros mismos. A veces esas terrazas de las que estoy hablando son tan buenas, pero parece que a cierta hora del día o de la noche se convierten en nuestra perdición. Parece que ese Facebook es tan bueno, de hecho está conectado conmigo. Ese YouTube es tan bueno, está ahí conmigo en YouTube. Pero ¿y qué cuando llega la noche? ¿O qué cuando cae la tarde y no hay nadie y estamos solos? Mi terraza y yo. Esa terraza a la que no llevamos a nadie. Esa terraza a la que no invitamos a nadie. Estamos solos frente al desafío de ese momento que nos hace desconocernos a nosotros mismos. Y cuando digo que cuál es tu terraza, yo me lo pregunté preparando el mensaje y llegó a mi mente un recuerdo. Yo no sé si usted alguna vez ha discutido, ha peleado con su señora esposa. Si no lo ha hecho nunca, pues lo bendigo y le encantaría que me escriba ahí en Facebook cómo lo ha logrado, o más bien, cómo logra mantener esa mentira. Porque todos alguna vez hemos discutido o nos hemos molestado con nuestra esposa. El mismo Adán y Eva discutieron. Pastor, yo no creo, cree que no. Cuando Adán dijo que ella tuvo la culpa, ¿usted cree que después de que los echan de allá, qué hablaron? Ay, mi amor, nos botaron del Edén. Qué maravilla, mi reina. Vamos ahora sí a morir. No creo que haya sido esa la conversación. Bueno, pero discutamos o no. Le decía que en una ocasión me avergoncé tanto conmigo mismo, me avergoncé tanto con Dios, porque tuve una discusión con mi esposa en el carro. Y cuando termina la discusión, cuando nos bajamos, estuvimos molestos, hubo un momento donde me pregunté a mí mismo y dije, ¿cómo es posible que en el mismo carro que voy, hago la tarea evangelizadora, me transporto, voy a la iglesia, hago tantas cosas, este carro en el que escucho música cristiana, música que adora, es más, estábamos peleando mientras sonaba la música, wow, qué terraza. Mientras sonaba Tu fidelidad es grande, o no sé ni qué canción, o una música alegre, estábamos discutiendo, diciendo cosas que quizás no eran correctas decirlas. Pues bien, cuando me pregunté cómo es posible eso, cómo es posible que aquí donde yo canto, donde yo me movilizo, donde voy a la iglesia, puedo ofender cruelmente a mi esposa en medio de una discusión. Ese día dije, me estoy portando incoherente. Y es que nadie de los que está viéndome, nadie de los que escuchen este mensaje podrá salvarse de pensar en su propia terraza. Y ahí comienzo con dos aspectos que quiero tocar esta mañana a través del mensaje. El primero lo titulé Una terraza llamada mente. Una terraza llamada mente. Anótela ahí. ¿Cómo se llama la terraza? Mente. Número 2, versículo número 2 del mismo pasaje, segundo libro de Samuel, capítulo 11, nueva traducción viviente. Ahí aparece el verso 2. Dice, una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea, por la terraza del palacio. Mientras miraba la ciudad, vio a una mujer. Observe el proceso. Vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron que era Betsabé. Y bueno, ahí le dan el informe de el nombre de su esposo, quién es el esposo y quién es la persona. Cuando hablamos de que todo comienza en la mente, podemos especificar que David no pecó cuando se acostó con Betsabé. David peca cuando esa terraza llamada mente programa, maquina lo que luego sería la consumación de un pecado. David, me atrevo a decir que al igual que nosotros, el rey David, al igual que usted y yo, llevaron el paso a paso del pecado. Pastor, ¿cuál es el paso a paso del pecado? Bien,
Todo comienza con un pensamiento, luego se convierte en una acción, luego se transforma en hábito y finalmente es tu estilo de vida dándote una serie de resultados. A veces no tan buenos, pero tú sigues haciendo lo mismo aunque desees incesantemente resultados diferentes. Bueno, David lo pensó. David dice el pasaje que la vio. Cuando la ve, ya lo decía al inicio, no la ve caminando por la calle, la ve bañándose. Es decir, esa mujer está totalmente expuesta ante la mirada del rey y el rey dice, mándenla a traer. Déjenme saber quién es esa mujer. David les da las coordenadas. Le dice, mira, de la terraza vi en la dirección tal, diagonal tal, así, allá vive una muchacha. Allá vi que se estaba bañando. Quiero saber quién es. Todo comenzó en la mente. Nuestra mente es como esa terraza en la que hoy sale lo bonito, pero también mañana puede salir lo peor. Esa mente con la que yo puedo diseñar unos mensajes que bendigan tu vida, también puede ser una mente que diseñe un acto de matanza. Esta mente del pastor que puede programar cómo catapultar una vida, catapultar una persona, cómo ayudarlo, cómo darte asistencia. Mi mente también podría generar el pensamiento más perverso que quizás podría uno imaginarse. Esa terraza llamada mente que hoy está produciendo y diseñando cosas bonitas, pero también podrían hacerlo de forma incorrecta. Y pregunto esta mañana, ¿cómo está esa terraza llamada mente? ¿Estás pensando ser infiel? ¿Estás pensando divorciarte? ¿Estás pensando en un negocio turbio y tratas de luchar contra tu propio principio de vida y dices, sí, pero es que la situación está difícil, pero es que esto es un papayazo, pero es que esto me salió? Me llamó estos días, hablé con uno de los empresarios de nuestra comunidad cristiana y me contó un ofrecimiento que le hicieron. Me sentí tan orgulloso de él cuando me dijo, pastor, era un negocio de tantos miles de millones. ¿Está escuchando eso? Y me dijo, preferí decir no. En estos momentos, hacer una contratación de esas que le va a generar unos réditos A, B y C, por favor, es que esa terraza nos tienta, pero la decisión la toma usted. Esa terraza llamada mente algún día cobra la factura de eso que nos pintó como que no era tan malo. Entonces, cuando usted y yo no tenemos cuidado de esa terraza, la podemos subestimar. Y yo quise anotar esto allí en mis notas, en mi bosquejo. Anoté lo siguiente: ten cuidado que la terraza no perdona ni a los reyes. Esa terraza le cobró la factura. ¿Y qué factura? Al rey David. Cuidado con esa terraza llamada mente que por un momento puede tomar el control y puede llegar a gobernarnos. Esa terraza llamada mente donde tú estás generando unos pensamientos que tú sabes que no son correctos. Tú sabes que te estás alineando a comportamientos que no están bien. Tú sabes que estás diciendo y haciendo cosas o estás a punto de hacer cosas que no son las correctas. Queridos hermanos, amigos, personas que se conectan, que les gusta tener un tiempo de alabanza, de palabra, déjeme decirle, ¿usted se ha sentado a revisar esa terraza? Sí, quiero ayudar a los demás, sí, soy un buen papá o una buena mamá o un buen hijo, pero los actos no tan bonitos, ya le decía, donde vamos secretamente, donde vamos solos. Hace días, más bien no, meses, me pasó algo. Estaba terminando un diplomado que hice en psicología clínica. Entonces era un curso que era semipresencial. Una serie de tareas se realizaban en casa de forma que pudiésemos tomar las horas del diplomado y otras había que ir a la universidad de forma presencial. Allí en la universidad resulta que una de las muchachas que estaba allí, ella era una médica, siempre se sentaba conmigo y era muy amable, una mujer agradable, bonita. Una de ellas me dice que si me podía tomar algo con ella. Le dije que no. Le dije, no, estoy de afán, no puedo. Ella sabe que soy cristiano. Y me dice, ¿por tu religión? Le dije, no, porque la verdad no sabía que soy casado. Pero un día en uno de los cursos, y esto se lo conté a mi esposa, ella entre risa y mirada se quedó pensativa porque ella me dice un día, pues llegamos a clase y me dice, así es que me gustan.
monos y ariscos. Usted puede saber lo que yo sentí. Monos y ariscos. Para los que están en otros países dicen, ¿cómo que monos? A lo que en Estados Unidos le dicen güerito, aquí le decimos monitos, o sea, de cabellito así, un poco rubio. Cuando ella me dice eso, yo me quedo mirándola, me sonrío nerviosamente y me dice, el día que nos graduemos, te voy a chantar tu pico. Peor la cosa, la terraza está subiendo de elevación. Yo salí de allá de clase y salí tan pensativo y las palabras me retumbaban. Así me gustan, monito y arisco. Y te voy a chantar tu pico. Y yo decía, Dios mío, ahora esto se... Pues bien, yo ni a la graduación asistí. No por eso, no creo que fue estrictamente eso. Pero las cosas no sé, no pude ir a la ceremonia, la cosa, que me mandaran mi certificado y punto. Con esto, ¿qué le quiero contar? Que todos en algún momento podemos encontrarnos en una terraza que nos coja lo que yo llamo en un momento de curva. Tal vez ese día el Señor en su gracia me dio fuerza y no le estoy diciendo que fue una tentación, casi caigo, casi la embarro. No, era bonita sí, una muchacha agradable, pero de que yo diga, hermano, no sabe cuánto tuve que pelear, no fue así. Pero ¿y qué pasa si hubiese sido así? Si hubiese sido algo que me trastorna la cabeza, no. ¿Qué tuve que hacer? Sacar de mi corazón mis principios, mi amor al Señor, conté a mi esposa y tratar de seguir la vida normal. Pero repito, ¿y qué si le damos lugar a esa terraza? A esa terraza que se llama mente y que por momentos trata de hacernos vivir un momento que manchará nuestra vida para siempre. Esa terraza tiene un rincón no muy bueno. ¿Por qué no sigues alimentando el bueno? Donde salen los mejores pensamientos, las mejores canciones, las mejores predicaciones, las mejores ideas. Tú que eres ingeniero, médico, sigue utilizando tu terraza de la mejor manera. Si tal vez tu terraza hoy dice, no, mi terraza es este bendito aparato, donde ya le decía, a veces leo la Biblia y otras veces coloco unos memes vulgares, insulto a los demás. A veces nos convertimos en personas incoherentes. Y quiero mostrarle lo segundo. Y además de una terraza que se llama mente, está la segunda, que la titulé una terraza llamada decisión. ¿La primera cómo se llama? Mente. Anótelo ahí. ¿Cómo se llama la primera? Mente. La segunda se llama decisión. Y en esa terraza llamada decisión me transporto al verso 3 y 4, donde, por favor, volvámoslo a leer. Ahí aparece, verso 3 y 4 dice, luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Le dijeron, es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías elitita. Y el verso 4 ya nos dice lo que es la consumación. David, dice el verso, así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Qué tremendo momento, como esa terraza llamada decisión le está pasando una cuenta de cobro demasiado alta al rey David. David no peca en este momento del verso 4. David pecó en la terraza. Porque en la terraza fue que tomó la decisión. En la terraza fue que decidió pecar. En la terraza él decide que hará algo incorrecto. Quizás hasta te pueden recitar un versículo antes de pecar, pero si la decisión está tomada, es muy difícil reversarla. Quizás, como me contó un día una persona, pastor, iba en el propio taxi, tomamos un taxi con esa muchacha, íbamos rumbo a un motel y ni siquiera porque el taxista al parecer era cristiano puso una canción que me hizo, pero ni así. Observe, la decisión es demasiado poderosa. Esa terraza llamada decisión, donde a veces hemos tomado decisiones tan buenas, decisiones tan loables, decisiones tan aplaudibles, pero a veces decisiones tan nefastas, decisiones tan garrafales. Y cuando yo me pregunto, diga un versículo, escuchemos música cristiana, aunque suene lo que suene, aunque nos llegue una llamada, no siempre podrás regresar. Cuando toma la decisión, no siempre podrás regresar. Por eso cuida cómo está esa terraza llamada decisiones. Esa terraza que tiene la capacidad de sellar, de consumar, de plasmar una decisión tomada. Esa terraza en la que tú decides y tal vez llega un momento donde tú dices, voy a hacer esto. Muchas veces esa terraza no te da la oportunidad de regresar, sino que esa terraza sella la decisión. Esa decisión estaba tomada en la terraza de David. Allá
donde quizás, repito, solo a manera imaginativa, pudo haber tenido unos lindos momentos de inspiración y crear unos cánticos bellísimos y hasta recitar unos poemas inolvidables. Allá también fue donde la terraza de David selló la decisión de acostarse con una mujer ajena, una mujer llamada Betsabé, y allí en la terraza todo empezó, todo se salió de sus manos, todo simplemente le mostró a David que no tenía el control. Cuando le digo que la terraza tiene capacidad de sellar decisiones, permítame decirle en esta mañana, si aún estás a tiempo de recapacitar con lo que vas a hacer, te suplico, detente. Sé que si has tomado la decisión, te lo puedo decir, te puedo llorar, pero a lo mejor seguirás en ella porque la terraza selló la decisión. Pero hay momentos donde esas terrazas dan un chance de regresarse a la decisión que se había tomado. ¿Sabe por qué? Porque esa terraza llamada decisión puede arruinar tu vida. Esa terraza llamada mente podría llevarte a tomar las peores decisiones de tu vida. Y entrando en la recta final, en los momentos en los cuales vamos interiorizando la palabra, y si me permite recapitularlo, lo primero fue ¿qué? Una terraza que se llamó mente, donde todo empezó allí. David lo maquina, lo ve, lo anhela, y donde a veces también nosotros transitamos bajo ese modelo. Vemos cosas, hacemos cosas, pensamos cosas, y luego pasamos a la segunda terraza, al segundo nivel que se llama la decisión. David toma la decisión, una decisión que terminaría causándole mucho daño a él y a otros. Y cuando yo miro el Salmo, capítulo 32, verso 3 al 5, Salmo 32, si me permite llegar allí. En estos versículos, en la Nueva Traducción Viviente igual, yo veo en esos versos algo hermoso. Vamos a leerlos, por favor. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano me disciplina. Otra vez, día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y ahí viene una buena noticia para usted. Y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. El mismo rey de la terraza es el mismo rey del Salmo. Y es que todos, como empecé diciendo, quisiera terminar. Todos tenemos una terraza que como mínimo deberíamos limpiar de vez en vez. Todos tenemos una terraza oculta. Y cuando vamos al Señor, oramos, pedimos perdón, entregamos nuestra vida al Señor, es como una desinfección a esa terraza, limpiar esa terraza de nuestra mente y nuestras decisiones. Y yo le invito a que hoy, quizás como dijo el salmista, si está siendo atormentado por decisiones incorrectas que ha tomado, que quizás se ha equivocado, quizás cedió a la terraza de su vida o sigue cediendo, ¿por qué no venir al Señor esta mañana? Y ese tormento que, como decía el salmista, esta noche y día hay un antídoto, y ese antídoto se llama su perdón, su paz, su amor.